Nidia del Moral es una prominente escultora del arte venezolano. Su propuesta artística está basada en una reinterpretación de la naturaleza a través de piezas llenas de textura y gran contundencia plástica. Nace en Maracay en 1950. Sí, yo descubro la necesidad de expresarme a través del arte por un programa que recuerdo que había en televisión, Canal 5, ya era adulta, o sea, ya tenía 24 años. Yo me casé muy joven, tenía mis hijos y no había incursionado en ninguna escuela de secundaria, universitaria, porque me había casado, pues, y entonces cuando veo ese programa me fascinó y no recuerdo exactamente cuál era el profesor, pero todo el mundo lo conocía, que daba clases de pintura por televisión. Eso me llamó la atención y empecé a ir a unos talleres de una señora llamada Mireya Power, que daba unos talleres de pintura aquí en Caracas en su taller en Bellomonte. Y comencé con la pintura realmente. Entonces fui descubriendo talleres, después estudié en la Academia Rembrandt, que estaba aquí en la California Norte. Resulta que en ese interín, estando estudiando con ellos, yo me traslado a Puerto La Cruz y a Barcelona, y después de estar ya en Puerto La Cruz es que yo conozco la Escuela de Artes Armando Reverón en Barcelona. Entro al taller de pintura de Pedro Báez particular que él tenía en su taller. Daba clases de pintura y yo comencé porque lo que me interesaba mucho en ese momento era la pintura, no había descubierto la escuela. Y estando con él allí nos hace que conozcamos la escuela, que vayamos a talleres libres de arte para que tomemos clases de dibujo con el modelo en vivo. Y ese es el enganche mío con la escuela de arte. Me inscribo en la escuela y estudio los 4 años de arte puro. Y estando en la escuela descubro la escultura porque el profesor Guillermo Agdala era el docente en ese momento y el profesor Pedro Barreto. Como comprenderás, era, bueno, de anclarse con la forma de la escultura porque era para mí algo totalmente desconocido. Yo lo que manejaba era color, dibujo, y al ver la forma, las materias, ya eso me impactó, me llenó, se me metió en las entrañas, pues eso fue maravilloso para mí, fue una transformación en mi vida. Todo eso transformó mi vida completamente, porque empecé a ver todo, o sea, anteriormente yo me percataba de todas las cosas de la naturaleza, de lo que hay que uno tiene alrededor, los viajes que yo hacía con mi padre en la infancia y mi madre, y eso me fue llenando mucho de todo el colorido que tiene Venezuela, que es un país maravilloso. Eso ha sido básicamente mi forma de aprehensión de las formas y de los colores, y de poder remitir la obra con respecto a lo que ves. Cuando yo me mudo a Barcelona, que entro a la escuela, claro, se amplía ese horizonte porque te vas aprendiendo a verlo desde el punto de vista artístico, y para transformar esa realidad que tienes en las formas y los códigos que tú vas poco a poco aprendiendo a coordinarlos, porque estás en un mar de cosas que estás aprendiendo a ver y a conocer. Pero también tenías la ciudad de Barcelona con toda su arquitectura colonial, ese museo Anzoátegui que te digo, nos lo visitábamos mucho, estaban todos los santos estos tallados y articulados, ¿sabes? Que no lo ves en todas partes. Son cosas que te van marcando, pues, para después que tú tienes una densidad de todo eso, puedes ir dando como una escritura con todo el trabajo cuando lo vas realizando. Según palabras del artista, la madera es muy noble al momento de trabajarla. Por su flexibilidad, permite tallar surcos y huellas, al dejar que las marcas de las herramientas, como la gubia, formen parte del lenguaje.
las herramientas te permiten crear un discurso también con el propio material. Te ayuda a eso, sobre todo en eso que yo quería dejar, pues, o sea, como texturas de tiempo, eso que veía yo en la ciudad de Barcelona, eso que yo veía también al atravesar cada vez que pasaba por la ciudad de José, que eran esas engranajes, esa gran ciudad industrial. Todo eso fue lo que me fue dando a mí una visión de lo que yo quería plasmar. Entre la cosa de la máquina, que era una cosa que era muy del siglo XX, de todo lo que iba aconteciendo en la industria y en la industrialización y en la tecnología para el avance de la vida, y las densidades que me va dejando todo ese tiempo de territorio con caudal de huellas y de tiempos, pues. En mí es igual que como la vida, o sea, lo vas haciendo en la medida que vas trabajando. El trabajo de taller, el trabajo continuo es el que te va dando la próxima propuesta, el próximo pensamiento, y a la vez vas investigando y vas ahondando en ese mismo, si estás desarrollando un tema. El tema del petróleo, de la industria del petróleo, del territorio mineral, eso lo desarrollé durante 10 años. Entonces fueron varias exposiciones, también envié fuera del país, estuve en Francia y hice una obra que es una gran barrena, participé en el Salón Aragua y me gané un premio con eso, o sea, hice una cantidad de obras basadas en eso, pero con una variedad, pues, dentro de esa misma unidad de tema, pues. Pero eso te lo va a dar, mi proceso creativo ha sido el hacer, en el hacer tú vas conformando el próximo. En sus esculturas, Nidia del Moral tiende a realizar tallas de madera que se fundamentan bajo un eje vertical, sobre el cual cava y dibuja sutiles relieves y tonalidades. Piezas abstractas que nos remiten a antiguas estelas de madera y monumentos tribales. Su alto grado de verticalidad queda en unas ocasiones disminuido y en otras aumentado, gracias a un leve juego de líneas curvas y rectas que componen y decoran la escultura. Esa etapa que hice la obra horizontal también era para doblegar esa parte que también tú tienes que tratar de hacer, porque la naturaleza a veces tiende a doblegarte. O sea, tú tienes un árbol y tienes un tronco y te traen el tronco aquí, mira, entrarle a eso para despojarlo de su propia realidad es difícil. Entonces yo lo que empecé a hacer fue primero hacer ensamblaje, corto y hago mis propias formas y además lo pongo horizontal. O sea, aquí se olvidó el árbol por completo y se convierte en símbolo, pues. O sea, con todos los códigos de la simbología de eso, de máquinas que parece que se mueven y todo, engranaje, todo lo que implicara también un movimiento, porque en mi vida yo fui una persona que de alguna manera tuve una vida nómada por mi papá, que era una persona que trabajó en las comunicaciones, era radiotelegrafista y los cambiaban, entonces yo vivía 2 años en Maracaibo, 3 años en Barinas, 2 años, o sea, en Trujillo, en Valencia, o sea, mira, en muchas partes de Venezuela. Entonces, claro, yo tengo esa cosa del movimiento, de moverse, de estar en varios sitios, y tengo por eso tanta riqueza natural, porque vivo en muchas partes de Venezuela y las he podido como cargarme de esas culturas de cada pueblo venezolano, que son maravillosas cada una, y eso lo vacías tú todo en la obra. Por eso creo que la obra del artista siempre es la vida del artista. Tiene que ver con uno, pues con lo que uno ha vivido, con lo que uno ha hecho, lo que ha visto, lo que ha leído, lo que ha acontecido en tu vida. Creo que desde el punto de vista social uno es un comunicador, uno quiere expresar todo ese mundo que tienes adentro, toda esa riqueza o toda esa fuerza. A mí muchas veces me decían, esas obras tuyas parecen hechas de un hombre, no tuyas. Las más grandes que he hecho fuertes, en un momento que estaba más joven, que tenía más fortaleza también, más vitalidad para levantar los pesos y todo. Es porque en la vida misma ese espíritu se ha ido fortaleciendo por circunstancias
y todo eso tú lo quieres expresar en tu obra, esa fuerza. Entonces, si tú quieres expresarlo, lo tienes que decir de la misma manera en que lo estás sintiendo internamente. Entonces, es una manera como tú puedes transformar. El arte para mí primero es fundamental en mi vida. Creo que es fundamental para las sociedades, para la cultura de un pueblo. Es para mí haber podido construir parte de mi vida en las obras. En los últimos años, sus obras han captado la atención en diversas exposiciones y varias piezas suyas figuran en espacios públicos, lo que ha hecho que la ciudadanía se familiarice con sus planteamientos. La realización de una obra es para mí la mayor satisfacción, de las mayores satisfacciones, aparte de ser madre y abuela, que son también unas satisfacciones extraordinarias, maravillosas y grandes, pero realizar una obra y verla, que después que pasó por tu pensamiento, pasó por un boceto de papel, dejaste ese dibujo y ya lo convertiste después en el material, y sobre todo cuando llegas a la obra de la escala urbana, eso para mí es maravilloso, porque ya es una obra que trasciende las fronteras de un museo, de una casa, de lo particular a lo masivo, a que lo va a ver todo el mundo. Además que va a ser un legado, pasan los años, tú te mueres, te vas de este plano y llegan otras generaciones, los mismos tuyos, tus mismos nietos, que se pare al lado de una obra tuya y diga, esto lo hizo mi abuela. Eso me parece a mí extraordinario, maravilloso. La artista expresa. La escultura es como la vida. Es un proceso donde se va aprendiendo de los aciertos y de los errores. Es crecer poco a poco hasta llegar a desarrollar un lenguaje cónsono con este tiempo y espacio que te tocó vivir. En eso he estado y en eso estoy.